muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad de encontrarme una vez más con ustedes en este su programa Vidas que Educan, que son vidas que nos inspiran para que nosotros también podamos cumplir con la misión de nuestras vidas. Hoy tendremos una conversación muy interesante con una maestra de una larga trayectoria. Trabajó en el sur de México, en el estado de Chiapas, fundó una escuela muy fructífera en la ciudad de Villahermosa y aquí en la Universidad de Montemorelos tuvo una larga trayectoria como profesora de educación primaria. Me refiero a la profesora Raquel Rodríguez de Barreto y hoy conoceremos un poco más de su vida. Queridos amigos, gracias porque han decidido permanecer con nosotros para esta conversación con una maestra tan distinguida como es la maestra Raquel Rodríguez de Barreto. Muchas gracias, maestra Barreto, por acompañarnos para este momento tan especial, porque queremos conocer un poco más de usted, de su trayectoria, de su servicio como profesora. Maestra, ¿de dónde es usted? Yo nací en Saltillo, Coahuila. Ajá. ¿Sus padres eran de allí también? Mis padres eran de ahí también. Ajá. ¿Ahí creció? ¿Todo el tiempo estuvo allí en la escuela? Bueno, yo viví ahí hasta los 10 años. Ajá. ¿Cómo conocieron el Evangelio allí sus padres? Bueno, el que lo conoció primero fue mi papá, o más bien él fue el que se inclinó más a conocer el Evangelio. Y como a mi mamá no le llamaba la atención, ella no iba con él a la iglesia, pero un día le picó la curiosidad y dijo, pues yo voy a ir a conocer también, a ver a dónde va él todos los sábados. Y fue y le gustó y ya se quedaron ahí. Así que usted nació y creció en un hogar adventista, con la fe adventista, con la esperanza adventista, ¿no? Y entonces hizo sus estudios de primaria allí en Saltillo. Estudié parte de la primaria. Ajá. Y fue cuando entonces nos presentó la oportunidad de venir aquí a Montemorelos. ¿Y por qué se vinieron a Montemorelos? Pues porque la ilusión de mis padres, sobre todo de mi mamá, siempre había sido que estudiáramos en una escuela cristiana. Claro. ¿Y usted se vino a estudiar aquí? ¿Y qué estudió aquí en Montemorelos? Aquí estudié en el colegio, entonces era Escuela Agrícola Industrial Mexicana. Sí, esta institución, la Universidad de Montemorelos, se estableció en 1942 aquí, con el nombre de Escuela Agrícola e Industrial Mexicana. Así que usted llegó a esa escuela. Sí, nosotros llegamos aquí en 1948. Uh-huh. Y yo vine a estudiar cuarto año de primaria. Mire. Y a mi hermano estudió aquí lo que en aquel tiempo le llamaban contador privado. Claro, era un curso comercial, sí, para ser contador privado. Sí. Y mi otro hermano vino a lo mismo. Mi tercer hermano, él tuvo que estudiar un año de primaria, no repetir un año porque no supiera, sino porque había dejado de estudiar. Sí, él había dejado de estudiar. Pues, ¿cuántos hermanos son? Fuimos 7. Fueron 7. Ajá. ¿Y usted qué lugar ocupa en esa lista? Yo soy la cuarta. La cuarta. Bueno, y entonces aquí hizo la primaria. ¿Y qué más? Hice la primaria, hice la secundaria. Uh-huh. Y yo siempre quise ser maestra, desde pequeña me llamaba mucho la atención. Quizá tal vez por cierta herencia que traía de mi abuelo. Y él ahí fundó en Saltillo una escuela para boleros. No me diga, ¿usted admiraba a su abuelo? Pues sí, a mí me encantaba eso. ¿Fundó una escuela para boleros? Sí, porque... Boleros son los que limpian calzado, ¿eh? Porque él siempre los encontraba a los niños y decía, ¿tú vas a la escuela? No, es que no puedo ir. Mire. Y con esa idea se les empezó a trabajar él. Y fundó una escuela. Fundó una escuela y obtuvo el permiso de la Secretaría de Educación, pues, etcétera. Me imagino que sí. Se imagina que sí. O por lo menos les enseñó a leer y escribir. Sí. ¿Qué ministerio que desempeñó su abuelo? ¿Él era profesor que tenía una plaza de profesor y esto lo hacía adicional o empezó con esto? Pues yo no recuerdo exactamente. Ajá. Muy bien. Porque él también era el encargado de todo lo que era reforestación ahí en Saltillo, de plazas, parques, a eso era lo que le encantaba a él. Mire, qué bien. Entonces usted siente que heredó de él, que le dio ese legado, ¿verdad?, de la docencia, y decidió estudiar para profesora. Pero en ese tiempo no había escuela normal aquí en Montemorelos.
No, así que era otro dilema. Ajá. ¿Qué iba a hacer? Y entonces pues decidimos que ni modo, teníamos que ir a la normal del pueblo. Usted es egresada de la Escuela Normal Serafín Peña, que no me diga ni modo, es una magnífica escuela, ¿no? Es una escuela que es una insignia de Montemorelos, ¿no? Muy buena escuela a través de los años, la Escuela Normal Serafín Peña. Sí, ahí estudiaron otros compañeros que ahora son maestros también. Claro, y entonces 3 años. 3 normal. años. Pero un año no nos aceptaron en la escuela. Ah, sí, el primer año, cuando solicitaron estudiamos el primer año. Ese primer año estudiábamos normalmente mañana, tarde. Pero al segundo año se trabajaba. Ajá. Y en la noche estudiábamos. Ajá. Y teníamos que trabajar, era un reglamento de la Secretaría de Educación que el alumno normalista debería de estar 2 años al frente de un grupo antes de titularse. Ah, sí. Esa era la práctica profesional. Tenían que probarse ante un grupo. 2 años. Sí, fíjese nada más. Entonces usted lo hizo eso. Pues lo iba a hacer, pero no me dejaron. Ah, sí. Porque empezamos a tener problemas por el sábado. No me diga. Porque el viernes de noche había clases. Sí. Y nosotros no asistíamos. Y entonces hubo una serie de problemas, reclamos de los alumnos y cositas por el estilo. Y pues nos dijeron que no nos iban a aceptar. El siguiente año no la aceptaron. Año, no. Ni a mi hermano ni a mí. Correcto. Y entonces, ¿cómo le hicieron para reingresar? Pues el profesor Montgomery, que era director en ese tiempo aquí, él dice, miren, voy a tratar de apoyarlos lo más que podamos. Ahora, es interesante cómo pudo reingresar a la normal, pero enseguida seguimos la conversación, maestra Barreto. Claro que sí. Queridos amigos, no se vayan, dentro de un rato volveremos para seguir conversando con la maestra Barreto. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Pero si sienten la necesidad, los principios, claro, no están en juego, creo que debemos respetar. Te invitamos para que a través de este canal tú sintonices el estudio de la Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en Vidas que Educan, en esta conversación tan interesante con la maestra Raquel Rodríguez de Barreto. Maestra, entonces, un año, pues, no estudiaron, ¿y cómo reingresaron? ¿Cómo le hicieron para reingresar? Pues al siguiente año, el director, el profesor Ciro Cantú, que es uno de los, digamos, fundadores, de los fundadores de la Escuela Serafín Peña, de la Escuela Normal aquí, de esta institución. Un personaje distinguido en Montemorelos, ¿no? Un gran maestro. Un día nos llamó y nos dijo, ¿saben, muchachos? Los vamos a aceptar otra vez aquí. Miren nada más. Y le dijimos nosotros, pero profesor, usted sabe cuál es la condición. Nosotros no venimos el viernes de noche. Toda actividad que haya dentro de las horas del sábado, nosotros no vamos a participar. Miren nada más. Qué fidelidad. Dice, pues está bien así. Ajá. Dice, está bien. Y nos aceptaron al siguiente año. Así. Pero ese año aquí nos dieron clases de normal. Ah, sí. Nos dieron las clases como si hubiera sido una escuela incorporada. Claro, claro. Entonces, y eso nos ayudó mucho a nosotros para entrar allá. Muy bien. Nos aceptaron. Claro, y terminó la normal. ¿Y entonces dónde comenzó su trabajo de maestra? Cuando terminamos allá, entonces me dieron trabajo aquí. Sí, yo ya había trabajado aquí como maestra. Yo le ayudaba al profesor Escudero. Sí, porque él era maestro en secundaria y daba en primaria, y como le chocaban unas materias, ¿usted le ayudaba? Entonces yo le ayudaba. Ahí empezaron sus prácticas profesionales como profesora. ¿Y luego? Pues de ahí trabajé un año ya como maestra titulada. Y entonces vino de director el profesor Christensen.
Christensen, que él fue director aquí, no recuerdo si 2 o 3 años. Ajá. Y entonces a mí me llamaron de Linda Vista porque allá estaba el profesor Kelly, que Claro, ya me conocía. Ya la de conocía el muchos años, profesor Horacio sí. Kelly, también otra Sí. figura del desarrollo educativo aquí en Sí. México, ¿no? Y entonces nos llamó para allá, me llamó para allá y pues acepté ir. Porque mi mamá decía, el día que tú te titules, otro día si te quieres ir a algún lugar tú te vas, pero mientras no te titules, no. Pero es que se fue muy lejos Sí. ahora, ¿no? Imagínense si ustedes son aquí de Saltillo, estaban viviendo aquí en Montemorelos, Y luego hasta Chiapas y en aquellos tiempos, ¿no? Y llegó a trabajar allá. Llegué a trabajar allá. ¿Y en dónde conoció a su esposo? Allá lo conocí. Bueno, Ay. la segunda vez que lo vi fue allá. Allá. La primera vez lo vi aquí, pero lo vi así. Como, pues, Ni le llamó la atención, ¿no? No, Es que tipo no, este. ¿quién Pero, sabe pero qué allá entre los cerros de Chiapas, ¿qué tal? no, ni se crea que fue tan fácil. Allí conoció, entonces él estaba estudiando Fue allí. al primer alumno que conocí de Linda Vista. De veras. Sí, porque los señores Kelly me invitaron a cenar a su casa. Ese día que llegué. Ya ve que allá llueve muy temprano, Muy, ya sí, hace frío sí, y todo eso. sí. Y me invitaron a cenar a su casa y cenamos. Y entonces yo no sé para qué llegó él ahí. Ajá. Y ya me presentó el señor Kelly con él. Y dice, pues mira, aprovechando la oportunidad, ¿por qué no le llevas sus belices a la ¿Qué maestra húbole? al dormitorio? Y pues él muy obediente. Claro, muy Horacio obediente. Kelly estaba haciendo su trabajo Sí. también, definitivamente. Y entonces estuvieron ya, se casaron e iniciaron su servicio al Señor. Pero tengo entendido, maestra, que dentro de su servicio como maestra, usted fundó la escuela adventista, la escuela primaria adventista en Villahermosa. Cuénteme eso. Mire, mi esposo hizo un curso de ministerio, pero era algo muy rudimentario. Básico, digamos. sí, 4 años de secundaria mezclado Sí. con algunas materias de teología. Y entonces, cuando él terminó, lo llamaron a que fuera obrero ahí en la asociación Claro. y le dan la iglesia de Villahermosa. Mire nada más. Entonces había una iglesia grandísima. Claro. Y él recién salido y pues la situación era un poquito difícil, pero aceptamos, nos fuimos. Yo llevaba a Mara y a Mirna, ni tenía los 40 días de nacida siquiera Qué va, cuando Mirna. llegamos ahí, Mirna. Mire nada más. Y los señores de la asociación parece que les habían hecho ya varias promesas de que les iban a poner escuela y que les iban a poner escuela y no hacían nada. Y cuando supieron que iba mi esposo y que yo era maestra, no, pues dijeron aquí. Ahora es el aquí momento. se hace. Y entonces, pues yo le dije a mi esposo es que es muy pronto, le digo, y la niña está muy pequeña Pero no, los hermanos de la iglesia dijeron, si no hay escuela, nosotros no recolectamos. Fíjese nada más, Y se pusieron dicen- rebeldes, ¿eh? Sí, y viene mi esposo y me dice, Raquel, los hermanos dicen que si no hay escuela, no recolectan. No traen donativos para el pues servicio sí. educativo. Y dije yo, bueno, pues está difícil la cosa. Le dije, pero bueno, le digo, está bien, va a haber escuela. Mire. Sí. Y así establecieron la escuela Y que se así, llama Nicanor González, Nicanor allí González. en Villahermosa, que tiene una larga trayectoria y que ahora la acaban de cambiar. Fíjese, el edificio que tenían allí más o menos en el centro, ahora lo han llevado a Parrilla, A Parrilla, sí. en el camino que va para Pichucalco. Para Pichucalco. Y me han dicho, la acaban de construir, me han dicho que está hermosa la escuela, pero fíjese, usted es la fundadora de esa Pues esa sí, escuela. ahí fue mi casa y fue mi escuela. Ahí, Fue la ahí escuela. mismo vivía. Vivíamos y mi patio era el patio de los niños, mi baño era el baño de los... Todo. ¿Siempre se sintió desafiada como maestra? Pues ese año, Porque sobre no es, todo ese año. Sí. porque no es fácil tener una trayectoria como maestra de primaria por tantos años, ¿no? Y Sí. le gustaba, le gozaba realmente, era su casa y era la escuela, gozaba realmente esa... Sí, yo me sentía muy... Bueno, esa fue la condición que yo puse para tener la escuela, que me dejaran estar en mi casa porque yo tenía a Mirna chiquitita. Claro.
Y la muchacha que me la cuidaba me dijo, yo le hago lo que usted quiera, le lavo todo lo que usted quiera, pero no le cuido a la niña. Así que dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Bueno, Dios proveyó. Claro, ¿y qué grados tenía en ese tiempo? ¿Tenía 2 grados o...? Tenía kinder, primero y segundo. ¿Y había otros maestros con usted? No, yo era la única maestra. Ah, empezaron con kinder primero y segundo. Y primero y segundo. ¿Y usted era la única maestra? Yo era la única maestra. ¿Cuántos alumnos tenían? A ver, 69. 69 entre todos. Sí. Y daba clase kinder. Kinder, no vaya a decir que en el mismo salón. No, la sala de mi casa era el salón de primero y segundo. De verdad. Y una recamarita era el kinder. Mire nada más, qué maravillosa historia. Ay, ¿no? pero es que el pastor Pedro Arnulfo Gómez se veía él que él quería que hubiera escuela. Quería que se estableciera Me la mandó escuela, a hacer mobiliario inmediatamente y él estaba atento a todo lo que necesitábamos. No sé, no creo que fue por el interés de que ahí estaban sus hijas, ¿verdad? Ajá. Porque Ali y Leslie fueron mis alumnas. ¿Ah, sí? Mis primeras alumnas ahí. Fíjese nada más, ahí Sí, en el kinder. Ahí en el kinder y en primer año. Ali estaba en primer año y Leslie en kinder. Ali, que es la esposa del doctor Jaime Del Rodríguez, sí, y Leslie, que es la Del esposa del doctor doctor Juan Manuel Juan. García. Queridos amigos, fíjense cómo son las vidas que educan. Esta es una vida que ha educado por muchos años. Gracias a la respuesta que le dio a las oportunidades que Dios puso delante, estableció una escuela. Allí mismo en su casa fundó una escuela que ha dado muchos frutos a través de muchos años. No se vayan, vamos a regresar dentro de unos momentos a seguir la conversación tan inspiradora con la maestra Raquel Rodríguez de Barreto. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Qué bueno que continúan con nosotros. Es una conversación muy inspiradora con la maestra Raquel Rodríguez de Barreto. Y bueno, maestra, entonces se estableció la escuela que ha tenido como dije, una larga trayectoria de muchos frutos allá en Villahermosa. Y ustedes entonces vienen a Montemorelos y aquí inicia su larga trayectoria como maestro de nuestra escuela primaria, el Instituto Soledad Acevedo de los Reyes. Y dígame, ¿cómo empezó su experiencia aquí en Montemorelos como maestra, a su regreso a Montemorelos? Pues cuando nosotros vinimos aquí a Montemorelos, veníamos con la ilusión de que las hijas estudiaran. Claro. Ya teníamos 4 hijas ya. Sí. Y fue un poco difícil porque yo no tenía trabajo como maestra y también el plan era que mi esposo continuara estudiando. Claro. Así que cuando llegamos aquí, bueno, dijimos, Dios va a proveer para que nosotros podamos estar allá. Y ese año justo se había casado la profesora Reina de Santiago, sí, que trabajaba que en la era escuela directora primaria. sí, de la primaria. Sí. Y entonces su suegro, el profesor Harper, fue y habló conmigo y me dijo que necesitaban una maestra y que si yo podía ayudarles. Bueno, dijimos, pues es la respuesta a las oraciones que hemos hecho a Dios. Y así fue como Desde volví. 1971 empezó su larga trayectoria, 72 como maestra de tantos muchachos aquí en Montemorelos. Dígame, ¿qué es lo que en esa larga trayectoria como profesora, que muy querida por sus alumnos, incluidos 2 de mis hijos que fueron sus alumnos, especialmente Óscar, el más chico, que lo tuvo usted 2 años. Dígame, ¿qué fue lo que sintió usted que iluminó, que iluminó su vida de profesora, que le hacía tener esa vocación, ese ministerio?
Pues la ilusión de que mis hijas estudiaran en una escuela cristiana, de que mi esposo se preparara. Muy bien. Y además, pues, yo vi la mano de Dios ahí, cuando me dieron ese trabajo y en el aula de clases como maestra, al desempeñar su vocación, ¿cómo siente, cómo tenía la fuerza y el dinamismo y el vigor y la ilusión de dar sus clases? Pues es que a mí toda la vida me gustó enseñar. Sí. Yo le enseñaba hasta los palos, ahí los ponía en mi casa. ¿Jugaba la escuelita ahí? Yo jugaba la escuelita, pero yo siempre era la maestra. Ajá. Y me decía mi mamá, las maestras buenas no son así. Ay, decía yo, pues sí es cierto. Fíjese, pero como a los demás no les gustaba ser los maestros ni la maestra, así que a mí me tocaba ser la maestra. Y para mí era un gozo enseñar. Claro. Me daban las 12, 1 de la mañana haciendo material, porque además de ser maestra, los alumnos de la normal, que ya para entonces ya estaba la normal, me iban a observar a mí. Claro. Ahí estaba Elenita, su hermana. Sí, que maestra de la normal. Y ay, para mí eso era un reto muy grande. Claro, pero usted su labor como maestra la empezó muchos años cuando jugaba a la escuela, ¿no? Ah, sí. Eso me recuerda a algunas de mis hermanas, cuando nosotros estábamos chicos también jugábamos a la escuelita. Y yo recuerdo que algunas de mis hermanas, Elena o Patricia, ponían las sillas ahí en la sala y estaban vacías y le estaban dando clase a las sillas. Y yo recuerdo una vez que yo vi a Elena, a mi hermana, que fue y le dio un reglazo a una de las sillas. No había nadie y le dijo, pórtate bien. Y todo estaba imaginado porque tenían esa vocación de ser maestras, ¿no? Sí, así es. ¿Cuáles considera usted que fueron sus más grandes desafíos como maestra, como profesora? Ay, pues hubo muchos. Aquí el distrito al que pertenece la escuela es muy exigente. Ajá. Había muchos concursos. Había concursos de matemáticas, yo recuerdo el de lectura, el que más recuerdo es el de lectura. Sí. Precisamente ahora que estamos tan de moda con la lectura en la escuela primaria. Sí. Nosotros teníamos un sistema de darle a cada niño una hoja con un cuadriculado para que el papá firmara cada día que el niño había leído 15 minutos. Ajá. Así que eso lo revisábamos por mes. Y checábamos a los que no estaban cumpliendo, porque teníamos ese compromiso del concurso de lectura, teníamos concurso de matemáticas, de todo había concurso, había concurso. Pero me recuerda mucho el de lectura, porque ese año fue muy hermoso. Recuerdo que fuimos a Monterrey y de aquí, de la zona, la escuela ganó 4 primeros lugares a nivel de lectura. De lectura. Mire, nada más. Y fuimos a Monterrey al concurso y ahí ganamos 3 segundos lugares a nivel estatal. Sí. Y precisamente Elenita, Sí, Elenita la Carpintero, yo creo que debe ser. Sí, Elena es Carpintero, Elenita la tica que le dicen. La tica, sí. Ella ganó un primer lugar a nivel estatal. Fíjese, y cuando usted enseñaba, maestra, integrando la fe, porque nosotros sabemos que los niños tienen que ser preparados para la eternidad, díganos cómo podía conjugar esa experiencia de enseñar y además integrar la fe, ayudar a los niños en su experiencia de salvación. Teníamos una ventaja muy grande en parte, porque todos los niños que asistían a nuestra escuela, o la mayoría de los que asistían a nuestra escuela, eran adventistas. Convivíamos con ellos en la escuela sabática, en todas partes en la iglesia. Sí. Y entonces en la escuela pues seguíamos conviviendo como una familia. Sí, sí. Y los demás niños que no eran adventistas, pues ellos se integraban porque veían que los demás hacían y orábamos, ellos oraban, cantábamos, ellos cantaban. Y niños muy, muy lindos, muy, muy queridos, que vinieron de Montemorelos a estudiar aquí con nosotros. Claro que algunos no siguieron por un buen camino. Quisieron, sí, Pero dígame, ¿cómo se siente usted ahora cuando mira a muchos de sus alumnos profesionales, convertidos en profesionales? Pues esa es la mejor recompensa que puede uno tener como maestro.
se olvida de todos los problemas que le dieron cuando eran muchachillos en la escuela. Se me olvida la diabetes y el cáncer y todo, se me olvida cuando veo esos muchachotes ya médicos, licenciados, claro. Maestros, Sí. y los que no son, los que no tienen una profesión, los veo humildes en sus trabajos y con sus hijos educándolos. Claro. Si Y usted- ahí tuve 2 padres de familia que son los que más me llegaron al corazón, porque son 2 familias muy pobres, muy pobres. Y cada año decía la hermana, maestra, este año Dios me ayudó, Qué bueno. pero el próximo año no sé qué va a pasar. Le digo, usted no se preocupe, así como le ayudó este año, le va a ayudar el que sigue. El padre de familia, lo mismo. Decía, pero sacar a mis hijos de aquí, maestra, nunca. Claro, Dice, claro. porque yo prefiero que pierdan un año y volverlos a traer aquí, que se me vayan. No porque las otras escuelas no sean buenas, profesor, son buenas Claro. escuelas, pero aquí reciben los principios Y cristianos. tienen la perspectiva de la eternidad, ¿no? Exactamente. Si sí. usted tuviera que elegir otra vez, regresar el tiempo, ¿elegiría ser maestra otra vez? Ay, claro que sí. Maestra, Y maestra de primaria. qué bendición, qué No, bendición. maestra de otra cosa. Gracias a Dios. Claro. Maestra, es una experiencia muy inspiradora. Y bueno, se nos ha ido el tiempo, pero todas las personas que vienen a nuestro programa, yo les hago 10 preguntas. Nos hace un papelito, ¿verdad? Sí, se lo voy a hacer a usted. Un papelito. Dios primero, segundo o tercero. Dios, primero. Título de un buen libro. Deseado de todas las gentes. Su palabra favorita. Alegría. ¿Qué prefiere, llorar o reír? Pues las 2. Muy bien. Lo primero que le dirá a Dios cuando lo vea. Gracias por haberme salvado. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Pues tiene que ser un alumno para poder llegar a ser maestro. Muy bien. La materia favorita en su vida. Geografía, ¿Y la que no era favorita? matemáticas. No, inglés. 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 ¿Letras o números? ¿Qué prefiere? Letras. ¿Qué es lo que le puede usted enseñar a otros a esta altura de ¿Qué su es vida? lo que me puede? Lo que le puede enseñar a otros. Pues valores, sobre todo. Muy bien, valores, el valor de la eternidad. Muchas gracias, maestra, Vale, por acompañarnos en Vidas que Educan. Muchas gracias. Tal vez algunos de ustedes fueron alumnos de la maestra Barreto, o tal vez algunos de ustedes recordaron las maestras o los maestros que hicieron un impacto importante en su vida. Porque así son las vidas que educan, vidas que inspiran, vidas que se han dejado conducir por Dios y que nos han inspirado a nosotros. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidasqueeducan.tv. Y recuerden, las vidas que educan son las vidas que se dejan conducir por Dios, vidas que trascienden y trascienden por la eternidad.